Buenos días. Nuestro grupo va a presentarles acerca de la práctica virtual número 1, medidas en el laboratorio y preparación de disoluciones, realizado por Laura Montoya Parra, Juan Maya Lugo, María Jiménez Ortiz y su servidora Juliana Navarrete. Objetivos. Primero, reconocer y hacer uso correcto del material volumétrico. Segundo, diferenciar el material volumétrico y no volumétrico en el laboratorio de química. Tercero, realizar medidas de volumen correctas, reportando así la medida con el número apropiado de cifras significativas que ofrecen los instrumentos. Cuarto, mediante la preparación de disoluciones y diluciones, tomar los datos necesarios para expresar las posibles unidades de concentración de las mismas. Quinto, aprender a realizar cálculos matemáticos y químicos para preparar de forma adecuada las disoluciones y diluciones. Sexto, comprender y ejemplificar los términos de disolución, dilución, alicuota, disolución concentrada y diluida. Séptimo, conocer y emplear unidades de concentración, porcentaje de peso, gramos por ciento, volumen, molaridad y molalidad. Octavo, preparar disoluciones diluidas a partir de un soluto sólido y líquido. Noveno, expresar la concentración de la disolución y dilución en diferentes unidades. Décimo, identificar y usar los implementos de seguridad en el laboratorio que nos permitan desarrollar de forma segura la práctica. En el presente seminario hablaremos sobre la práctica número 1, medidas en el laboratorio. En esta abordaremos temas de suma importancia como lo son los materiales de uso común en el laboratorio, como lo son los aforados que poseen una línea de aforo y sirven para medir cantidades específicas, y los graduados que se distinguen por poseer una escala. De igual manera, abarcaremos el uso de las cifras significativas, definidas como el conjunto de dígitos obtenidos tras una medida. No obstante, es importante saber que para las medidas se necesita de precisión y exactitud. Definimos exactitud como la cercanía al valor medio y precisión es la repetibilidad que se obtiene de una serie de medidas. Por otra parte, hablaremos de las disoluciones, definidas como mezclas homogéneas entre un soluto y un solvente. Para realizar cálculos que el informe nos solicitó, utilizamos las disoluciones cuantitativas y sus respectivas fórmulas para hallar porcentaje en masa, fracción molar, molaridad y molalidad. Bueno, en cuanto al procedimiento, tenemos las medidas en el laboratorio, la descripción del material volumétrico en donde se da el análisis de la capacidad máxima y la tolerancia de los diferentes materiales aforados y graduados, desde un balón aforado hasta las micropipetas. También se registran las cifras significativas que pues maneja cada instrumento de acuerdo al volumen mínimo y máximo. También tenemos la precisión y exactitud de una bureta, de una pipeta aforada y una micropipeta, donde pues se determinará la masa del vaso precipitado, donde se llenan los instrumentos con agua destilada, se descarga aproximadamente 5 mililitros de agua, registrando el volumen exacto con sus debidas cifras significativas y así determinando la masa del contenido. En segunda instancia tenemos la preparación de disoluciones donde se pesan 0,5 gramos de betanina y se adiciona agua destilada, pues completando el aforo del balón y determinando la densidad y registrando las cifras exactas. En tercera instancia tenemos la preparación de una dilución, pues de la dilución A donde se utiliza agua destilada y 10 mililitros de disolución A, donde se homogenizan y rotulan en un balón aforado obteniendo la dilución B. Y tenemos la determinación de densidad por pictometría, donde se toma la medida del picnómetro seco y del picnómetro con la disolución para obtener la densidad. Resultados, primera pregunta. Primero, la bureta tiene una capacidad de 32,56 mililitros, más o menos 50 por 0,1 de capacidad total. Segundo, la pipeta tiene una capacidad de 3,2 mililitros, más o menos 10 mililitros por 0,05 de capacidad. Tercero, la pipeta tiene una capacidad de 34,6 mililitros, más o menos 10 mililitros por 0,05 de capacidad. La probeta tiene una capacidad de 5 mililitros, más o menos 500 por 2,5 de capacidad.
Bueno, en cuanto al segundo punto, tenemos que pues en este punto se exponen las cifras significativas, pues representando como la magnitud que tiene el significado real de esta cantidad. En cada punto el número de cifras pues tiene como un sentido, le da como el sentido y la precisión al resultado, donde estos resultados se dan según el seguimiento de las cifras y de las reglas para determinar las cifras exactas. En estos puntos pues los datos son números decimales o números representados en notación científica. En cuanto al tercer punto, pues se tienen 5 mililitros de agua que descarga la bureta en cada oportunidad. Según esto, pues se pesa la masa del Erlenmeyer y el agua y a partir de lo anterior se obtiene la masa de agua pues descargada en la bureta restándole la masa inicial a la masa final. Misma fórmula pues para obtener el volumen de agua. Para obtener la masa de agua pues para un mililitro se divide la masa de agua en la cantidad de volumen que se adicionó en cada oportunidad y se saca el promedio de la masa. A partir de los cálculos de la raíz de la masa y su media aritmética, pues se obtiene la desviación estándar y por último se obtiene el porcentaje de error de cada cálculo según la masa y la densidad del agua a 17 grados centígrados. Para el cálculo de esta disolución, primero debemos calcular los moles existentes en el nitrato de plomo, los cuales son 331.2 gramos sobre mol. Luego, para proceder con una equivalencia, procedemos a calcular el peso atómico del plomo, el cual es 207 gramos sobre mol. Luego, utilizamos el factor de conversión, donde demostramos que el gramaje del nitrato de plomo es 0.95 gramos. Para ello, ya podemos seguir con el cálculo del volumen de la solución. Claramente, usamos el factor de conversión para trasladar gramos a moles, los cuales son 0.029 moles de nitrato de plomo. Finalmente, continuamos con el proceso de búsqueda del volumen de la solución, los cuales nos da una equivalencia de 1.4 mililitros. En el cálculo de esta práctica, en primera instancia, hallamos la cantidad de moles de sulfato de sodio, los cuales son 5.28 por 10 a la 23. Luego, como lo es estipulado en el argumento principal, debemos utilizar el factor de conversión con el fin de ubicar los mililitros de agua a litros. Dando finalidad, podemos hallar la molaridad de la disolución, la cual es 6.21 por 10 a la menos 3. Para esta parte del laboratorio nos basamos principalmente en el uso de factores de conversión que nos permitan saber tanto el volumen de la disolución como las moles presentes en la sal de permanganato de potasio. En consecuencia, y haciendo empleo de la fórmula para el conocimiento de las moles, dando una pequeña modificación, nuestro resultado es 0.0118 litros. Para hallar el porcentaje de masa utilizamos la fórmula matemática de ella. Este sería 3.84% y nos daría 3,84. La fracción molar es una medida que nos va a indicar la proporción que hay entre la cantidad de moles de soluto con respecto al total de moles. Para hallarla utilizamos la fórmula matemática fracción molar. Es igual al número de moles de soluto sobre el número de moles de soluto más el número de moles del disolvente. Dado el ejercicio que nos dan, dice que el cloruro de sodio tiene una solubilidad de 3,84 gramos. Insiste en gramos de agua. Respecto a estos valores, usaremos los factores de conversión para hallar el número de moles correspondiente al soluto. Y al disolvente, una vez hechas las conversiones, tenemos que el número de moles del soluto es igual a 0,091 y el número de moles del disolvente es igual a 5,5. Pasando esto a la fórmula matemática, tenemos que la fracción molar es igual a 0,091 dividido en 0,091 más 5,5 es igual a 0,016. La molaridad es la relación existente entre el número de moles de soluto disuelto en kilogramos de disolvente. Para hallarlo utilizamos la fórmula matemática moles de soluto.
dividido en masa del disolvente en kilogramos. Siendo así, reemplazamos en la fórmula como molalidad es igual a 0,091 moles de cloruro de sodio dividido en 0,1 kilogramos de agua, siendo igual a 0,91. Calculamos la molalidad de una solución acuosa al 32,0% de urea en masa. Para esto hallamos peso molecular de la urea. Procedimos a encontrar moles de urea, como resultado 0,532 mol. Y finalmente reemplazamos en la fórmula de molalidad igual a número de moles de soluto dividido en kilogramos de disolvente, siendo el disolvente 68 gramos de agua, resultando 7,8 mol. Para este ejercicio, primeramente hallamos el número de moles de una solución de ácido acético. Seguidamente hallamos molaridad con una conversión directa, donde evaluamos su densidad por litros, la masa y un mol sobre el peso molecular. Procedimos a encontrar la molalidad dividiendo números de moles de soluto entre los kilogramos de disolvente, dándonos como resultado 2,94 mol. Finalmente, para encontrar la fracción molar de cada componente, calculamos los moles dividiendo gramos de ácido acético entre su peso molecular, dándonos como resultado 0,25 mol. Y de igual manera, calculamos los moles de agua, dándonos 4,72 mol. Procedimos a reemplazar en la fórmula de fracción molar, dividiendo el número de moles de soluto entre el número de moles totales, dándonos como resultado X soluto igual a 0,05 mol y X solvente igual a 0,95 mol. Para este ejercicio calculamos la molaridad de tres diferentes soluciones. Primero, A, 6,57 gramos de metanol en 1,50 por 10 a la 2 mililitros en una solución. Seguidamente, B, 10,4 gramos de cloruro de calcio en 2,20 por 10 a la 2 mililitros de solución. Y por último, C, 7,82 gramos de naftaleno en 85,2 mililitros en una solución. Posteriormente, reemplazamos en una ecuación de molaridad igual al número de moles de soluto entre volumen de la disolución. Como resultado, A dio 1,37, B dio 0,427 y C dio 0,716. Naturalmente, encontramos que los resultados obtenidos durante el estudio del laboratorio procedente es el empleo de cifras significativas. Es parte fundamental en el análisis de resultados. No obstante, es deducible que, sin un parámetro establecido de delimitación de cifras significativas, existiría un mayor rango de incertidumbre y ajuste experimental, lo cual puede afectar los resultados futuros. Para ello, encontramos que los instrumentos de evaluación en el laboratorio son de suma importancia frente al ámbito de disminución de margen de error. Cabe aclarar que dentro del contexto de bioquímica, los elementos de laboratorio se subdividen en volumétricos y no volumétricos, los cuales aluden dentro de otros conceptos, los cuales denominamos precisión y exactitud. También, dentro de estos conceptos, se busca generar un rango de incertidumbre, donde los datos arrojados dentro del experimento son admitidos con un cierto porcentaje de error. También en este estudio, en el área de experimentación, hubo el empleo de herramientas estadísticas, así como fórmulas de molalidad, cantidad de moles, fracciones molares, conversiones de volúmenes, molaridad, etcétera, las cuales permiten el conocimiento aproximado y estimación en contrastación de lo teorizado junto con los valores experimentales.